Estamos acá en Agenda Joven, por supuesto, compartiendo este juicio, esta crítica a la calidad de la televisión chilena. Y pregunta a Nicolás, por ejemplo, los reality. ¿Qué crees que tienen tanto éxito y cuál es el aporte que hacen? Mira, yo creo que los reality acá en Chile ha sido un producto muy exitoso. Ya Canal 13 cumplió 10 años con los reality desde que partió Protagonista de la Fama, creo que fue el primero. Sí. Que todos lo vimos en algún minuto, que fue una sensación. Bueno, y hoy día están todos locos con Mundo Opuesto, ¿no? ¿Ya? Todos hablando de lo que pasa ahí adentro. Yo creo que en Chile tenemos una muy buena capacidad de contar historias, ¿ya? Eso hay que resaltarlo porque ahí uno entra en el debate de la calidad. Si este reality es de calidad o no. Yo creo que por la calidad de las historias que están contando, que la edición de esto, de lo que está pasando día a día en esa casa, es muy difícil. Y ese es un trabajo de calidad, que se podría decir de calidad. Pero yo apunto al contenido de esto, el contenido formativo, ¿ya? Formativo. La gente ve mucha televisión, ya lo dijimos en las cifras, lo dijo Claudio antes. La gente ve mucha televisión y la televisión tiene que tener claro que tiene una responsabilidad directa con lo que ellos están mostrando, y así los canales de televisión abierta, tanto los canales de televisión por cable, que tienen una responsabilidad directa con las figuras que ellos están formando, las figuras que forman la televisión. Siempre la sociedad ha sido testigo de las figuras que forman la televisión, política y todo. Pero si hay que tener responsabilidad con eso, hay que tener ojo. ¿Pero la educación no la tenés que hacer tú en la casa con tus hijos? Además, no, pero además yo aprovecharía en un medio de comunicación tan masivo, los canales yo creo que están conscientes de eso, pero ahora, que no están dispuestos a invertir en esto. Hay una cosa, nadie quiere invertir en esto, nadie te obliga a ver tele. Te aseguro que cuando tú ves algo que no te gusta, apagas la tele. Ahora, a mí me gustaría poder explicitar también un poco, avanzar en ciertos debates que existen. O sea, porque por poner un ejemplo, aquí se supone que todos estamos de acuerdo con la necesidad de programación cultural. Claro, por ejemplo, el senador Hernán Larraín me decían por ahí en el Twitter, dentro de la discusión que se está generando respecto a la nueva legislación de televisión, plantea que hay que eliminar las cuotas de programación cultural. Entonces aquí yo creo que hay una visión. Otro ejemplo, después del éxito que tuvieron la cuota es una obligación de transmitir. Lo que pasa es que consideremos tres cosas. Uno, la televisión tiene efecto respecto a la configuración cultural. Sí. Ok. Sí, y eso significa que lo que decía, que tiene efecto de realidad. No solo la televisión, los medios en general. Sí, los medios en general, pero la televisión es uno de ellos, digamos. Luego, eso hace que liberada, digamos, o sea, puesta en ciertas condiciones, hayan ciertos incentivos perversos, digamos. Si la dejamos libre, entre comillas, al mercado, sacamos todas las cuotas, etcétera, va a vender lo que sea más fácil de consumir. Y igual que en el caso de la comida, eso genera incentivos perversos, podríamos decir. El problema es que si es que pretendemos regularla y generamos formas deficientes de regulación, también generamos incentivos para lo que se llama, digamos, para el control político de la información. Creo que sería la tensión clásica del debate. Pero aquí el punto está, yo creo que tiene que ver mucho con algo similar a lo que pasó con el fenómeno de la educación en Chile. El año pasado se logró instalar a través de un movimiento social. Yo me acuerdo conversaba con mi mamá, que todavía está financiando la universidad de varios de mis hermanos, y me decía, ¿sabes que para mí lo más brutal de darme cuenta de lo que ha pasado ahora es que siempre sabíamos que estábamos cada vez más endeudados, que estábamos pagando cada vez más caros los aranceles y nunca nos lo habíamos cuestionado? Yo creo que aquí hay algo muy claro, que es que hasta el minuto nos estamos conformando con poco, al igual como pasaba tal vez hasta hace poco con la educación, y lo cierto es que la televisión también cumple un rol para la educación y para la democracia. Y aquí yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos en cómo vamos a definir, por ejemplo, a través de la ley de televisión digital, lo que se viene para adelante en términos de televisión, es preguntarnos si lo único que queremos para esa caja, o hoy día ya algo que no es una caja, es más bien algo un poco más plano, que está en todas las casas y que es tan importante en la vida de los chilenos, ¿queremos que solamente eso sea un mercado del avisaje? ¿O queremos que, yo no quiero tener una visión como moralista respecto al asunto? Yo creo que, bueno, si se hacen programas, se quiere experimentar, a mí me parece que está bien. El punto está, ¿queremos que solamente sea eso? ¿O queremos que la televisión, tanto en el espectro que se transmite durante el día en los canales más grandes, como en que, por ejemplo, haya espacio y haya fomento, que hayan canales locales, de que hayan canales regionales, y de que se fomente y se respete el derecho a la comunicación? Si es que eso lo vamos a conseguir con tener simplemente una televisión que es un mercado de avisaje, o queremos tener también otra cosa. Y ese tipo de cosas se están discutiendo en el Congreso hoy en día. Claro, y sobre eso yo creo que aquí no hay que inventar la rueda. Como decía Pablo, esta es una tensión bastante típica. Entonces,
aludiendo al otro Pablo, yo creo que obviamente los papás son los primeros llamados a educar, hay un orden en las responsabilidades, pero de hecho es innegable que la televisión tiene un efecto configurador de la cultura, como también decía Pablo, y lo hemos dicho antes, innegable. O sea, la cuestión pasa aunque uno no quiera, las personas no vivimos en una isla, y en ese sentido yo creo que acá, en último término, hay una responsabilidad muy grande de las élites, al igual como ocurre en el ámbito de la política formal y en el ámbito empresarial y en tanto otro. O sea, no vamos a tener buenas instituciones en un sentido amplio si es que no tenemos personas responsables de lo que pasa con los efectos de su acto. Y en consecuencia, yo creo que acá hay una tensión permanente que hay que saber resolver. A mí me parece mal eliminar toda cuota, pero tampoco basta con tener las solas cuotas, hay que ser bastante más creativo en eso. Y en ese sentido, la responsabilidad de la élite política en el fomento de televisión cultural y de los dueños de los canales de televisión y los que manejan los medios en cuanto a transmitir cuestiones que vayan un poco más allá de lo que se tiene más fácil a mano, es importantísima, porque acá al final o tenéis personas preocupadas de hacer bien la pega o no va a resultar. Yo soy partidario de las cuotas, pero me gustaría que el tema de las cuotas se regulara un poquito más. ¿En qué sentido? Porque una cuota es mínima, que te transmitan una hora y todo, sino que también démosle el horario adecuado, que también sea un contenido adecuado, porque yo puedo llegar, contrato un guitarrista, lo hago cantar 10 minutos, una hora, le pongo una cámara fija y cultura. Entonces, ir hacia el tema de la calidad, a lo menos técnica, de poder hacer cultura. Pero ahí decía alguien por ahí que la farándula también es cultura. Chatarra, pero cultura. Entonces, ¿a qué nos referimos con cultura? Porque, claro, para que no diga, oye, tenemos que poner ópera y contar la vida y obra de la inmortalidad del cangrejo. Es que tradicionalmente se distingue entre lo que es una expresión cultural, que es todo lo que haga un ser humano, digamos, es cultural. Cuando uno dice esto es que alguien es culto, a lo que se está refiriendo es que esa persona posee ciertas características que son consideradas de alta cultura. Digamos, es una distinción entre formas, digamos, menos refinadas de cultura y formas más refinadas de cultura. Cuando decimos que alguien es culto, decimos, bueno, esta persona tiene estas características. Yo creo que hay que aterrizar un poco igual la discusión y bajarle un poco a cosas más concretas de todas maneras. O sea, yo quiero ponerle un ejemplo. Cuando estábamos a mitad del año pasado y se dio, por ejemplo, todas unas circunstancias de mucha represión alrededor del 4 de agosto, en que fue un momento muy emblemático, empezaron los cacerolazos y todo eso, había todo un clima cultural, en el amplio sentido de la palabra, que tenía que ver con la transmisión de los archivos del Cardenal en ese momento, con la transmisión después que empezó de los 80, que vino el momento de mayor rating que ha tenido la serie en toda su historia, y en ese momento a un par de hoy día parlamentarios, por ejemplo, del partido del presidente de Renovación Nacional, que fueron el señor Cardemil y también Carlos Larraín, lo que plantearon era que no podía ser que con la plata del Estado se estuvieran financiando series como esas que trataban temas de derechos humanos y que ellos se sintieron afectados, digamos, supongo que en sus intereses políticos, y lo que plantearon era entonces que esto no podía ser. Resultado, tenemos la discusión del presupuesto en diciembre y se reduce de un poco más de 4.000 millones de pesos que había para fomentar estas series que todos estamos de acuerdo que hay que fomentarlas, se reduce y son justamente esos 1.500 millones de pesos, son justamente los presupuestos que uno podría decir correspondientes exactamente a lo que se financió para los 80 y los archivos del Cardenal. Entonces uno dice, aquí claramente está pasando algo que, parece que hay un consenso, acá tenemos distintas visiones sobre la política y esos asuntos, pero en la práctica, la gente, por ejemplo, del partido del presidente, hoy en día, termina criticándolo abiertamente a algunas personas que son parlamentarios y se termina reduciendo el presupuesto que apoya esa eso va contra, de hecho, el principio que pretende establecer es contrario, digamos, a la lógica que estáis planteando ahora, porque justamente el hecho de que exista financiamiento estatal permite, de alguna medida, la manipulación política de la información, y que porque está sujeto, digamos, a los vaivenes del Parlamento, etcétera, etcétera. ¿Y los 80 y los 8 cardenales manipulación política? O sea, los guiones eran abiertamente tendenciosos, pero como son series de ficción, da lo mismo. Da lo mismo. El problema, entonces, habría que pasar a... ¿Y si hubiera sido hecha desde la otra perspectiva? Es que eso es lo que yo le quería responder a Nicolás, porque aquí hay tres cosas bien concretas apuntando a bajar la discusión. En primer lugar, Nicolás acá aprovecha de meter los goles como de su relato cultural a propósito de la discusión de televisión, porque yo le podría responder que los principales damnificados de las manifestaciones son los carabineros y nos desviaríamos de la discusión. Entonces, ojo con eso. Lo que pasa es que segundo, para responder, en que tú, en general, lo englobas dentro de un contexto, un relato cultural aludido a las manifestaciones del año pasado. Yo creo que para concretar la discusión hay que focalizarla. No estamos hablando de educación, estamos hablando de televisión, que están de la mano pero se distinguen. No estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de la televisión. Estamos hablando de hacer una pausa y ya estamos de vuelta acá en Agenda Joven. Recuerda tu Twitter, @Agenda Joven CNN, para poder participar. Ahí vamos viendo y nos va llegando ahí los mensajes. Ya volvemos.